Día número 2 de la FTX Crypto Cup y quisiera comenzar mostrándote ya mismo los resultados de ayer, del día número 1 de este torneo. Así es que, cortesía del sitio Chess24, podemos ver los resultados. Praggnanandhaa derrotando 2,5 a 1,5 a Firouzja. Jiri cayendo derrotado 1-3 ante el campeón del mundo Magnus Carlsen. Hans Niemann cayendo derrotado 0-3 ante Duda. Y Aronian derrotando 2,5 a 1,5 a Le Gualiem. Hoy los matches son Praggnanandhaa vs Jiri, Firouzja vs Le Gualiem, Duda vs Aronian y entre el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y el joven gran maestro estadounidense Hans Niemann. Hay más de 200 puntos elo de diferencia entre ambos, pero aún así se da un resultado inesperado en este juego. Esta es la primera partida. Prepárate entonces para ver un juego extraordinario, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Hans Niemann C5, defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, la variante Rosolimo, que evita las toneladas de teoría de apertura que surgen luego del movimiento clásico de 4. Y las blancas aquí deben estar preparadísimas para jugar cosas como una Pelican, o una Kalashnikov, o una Lowenthal, o un dragón acelerado, o una variante clásica, etc. Entonces la Rosolimo medio que simplifica las cosas. Por lo tanto, las blancas han jugado alfil B5. Sigue esto con G6, enroque, la segunda jugada más empleada. Lo más jugado es alfil por C6, cediendo la pareja de alfiles a cambio de dañar la estructura de peones del rival. Esto sigue con D por C6, D3, alfil G7, H3, evitando un alfil G4, caballo F6, caballo C3, enroque, alfil E3, luego dama D2, etc. Con buen juego para ambos. Todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Regresemos a lo jugado en la partida. Enroque por parte de las blancas, las negras alfil G7, torre 1, caballo F6, E5, caballo D5, caballo C3, proponiendo el cambio de caballos, que si bien permitiría un daño en la propia estructura de peones, aquello liberaría el alfil de C1. Sigue esto con caballo C7, tocando al alfil por C6, D por C6, caballo E4, tocando en C5, P6, caballo F6, jaque, rey F8, lo más jugado a nivel estadístico. Nota que E por F6 sería una mala idea por E por F6 jaque, rey F8, F por G7 jaque, rey por G7, B3, luego alfil B2 y el rey negro sufriría. Regresemos a lo jugado en la partida. Rey F8 por parte de Niemann, Carlsen, caballo E4, alfil G4, D3, caballo E6. Las negras amenazan jugar la incómoda caballo D4 que presionaría fuertemente al caballo clavado de F3. Entonces las blancas juegan caballo G5 y las negras caballo por G5. Caballo D4 sería contestado simplemente con H3. Y de lo que captura el negro, el blanco contestará con caballo por F3 y se liberaría así el primer jugador de la presión ejercida por el alfil rival. Regresemos a lo jugado en la partida. Caballo por G5 por parte de Niemann, Carlsen alfil por G5 y ahora dama D5, más presión sobre el caballo. Torre E4, alfil F5, C4. Esto debilita de manera notoria al peón de D3. Acá era preferible jugar torre E3, luego alfil F4 y la posición blanca sería sólida y estable. Pero el número 1 del mundo ha jugado C4, sigue esto con dama E6, torre E3, H6, alfil F4, G5, alfil G3, torre D8, H3, rey G8, A3, rey H7, B4, torre D7, B por C5, B por C5, dama B3, torre H D8, torre D1, dama G6,
más presión sobre el débil peón de D3 y ahora el campeón del mundo juega caballo E1, lo cual lleva a las blancas a adoptar un papel muy pasivo en esta partida. Preferible era jugar dama A4 y nota que alfil por D3 sería impreciso debido a E6, creando la casilla E5 para que aterrice allí un caballo o un alfil. Además, con esto el peón de C6 podría capturarse. Pero bueno, en la partida ha sido jugado caballo E1, un movimiento bastante erróneo. Sigue esto con H5, las negras comienzan a empujar en el flanco de rey, caballo F3, H4, alfil H2. Las blancas siguen tomando decisiones que le llevan a quedar más y más pasivas. Acá era interesante considerar la jugada E6 y en caso de alfil por E6, entonces alfil E5 y el ataque de las negras no se ve que sea tan inmediato. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil H2, sigue esto con E6, dama C3. Interesante era la opción de considerar la jugada dama A4, tocando en C6. Pero dama C3, lo jugado en la partida que además queda en la mira, vía rayos X, por supuesto, del alfil de G7. Bueno, sigue la partida con alfil F8, una imprecisión llamativa. Niemann bien pudo haber jugado alfil H6 seguido de G4 y de esta manera habría abierto como un pavo de Navidad el enroque de Carlsen. Pero ha jugado alfil F8, jugada muy curiosa. Sigue esto con caballo E1, G4, H por G4, alfil por G4, F3, alfil F5, F4, alfil H6. El alfil finalmente se ubica en esta amplia diagonal que va desde H6 hasta C1. Dama A5. Magnus intenta activarse como sea, pero ya es muy difícil que recomendar a las blancas en esta posición. Sigue esto con dama G4 amenazando a la torre, y ahora una jugada tremenda. Torre F3, pero tremendamente mala. Increíblemente el campeón del mundo omite la siguiente jugada negra, que será alfil E4, atendido a que la torre de D1 está en el aire. Entonces, en lugar de esto, acá un dama de 2 o torre de 2 aguantaban un poco más, aunque la posición blanca ya era precaria desde hace varias jugadas atrás. Regresemos a lo jugado de la partida. Este movimiento alfil F3 es una jugada tremendamente equivocada. Esto siempre lo decimos con respeto, por supuesto, ¿eh? Ojo. Bueno, y ahora sigue alfil E4, lo dicho. Entonces las blancas juegan dama por C5. Obviamente, si torre F2, entonces dama por D1, ¿verdad? Podría seguir d por E4, ahora dama D4, o incluso la simplificadora torre D2. Y las blancas estarían ya para abandonar. Pero Carlsen ha jugado dama por C5, sigue esto con alfil por F3, caballo por F3, H3, dama F2, torre por D3, torre por D3, torre por D3, caballo E1, torre por A3, depilando el ala de dama rival y el peón A ahora puede correr y avanzar libremente. Sigue esto con dama B2, torre 3, rey F2, alfil por F4 y ante esto Magnus Carlsen abandona la partida, considerando que el rey está muy expuesto, el peón H muy avanzado, todo eso sin considerar la enorme ventaja material de las negras. Hans Niemann se redime de la humillante derrota ante Duda ayer y hoy vence, contra todo pronóstico, a Magnus Carlsen y dándole una paliza posicional. ¿Qué te ha parecido esta partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video, tanto como yo, y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!